que esta ley originalmente establecía en su primera disposición complementaria final que los obreros de los gobiernos regionales y gobiernos locales no estaban comprendidas en esta norma. No obstante, el Tribunal Constitucional, mediante su sentencia recaída en los expedientes 25-2013, 3-2014, 17-2014, los incluyó. La comisión analizó dicha sentencia, en la cual el Tribunal Constitucional reconoce en su fundamento 71 que los obreros de los gobiernos regionales y gobiernos locales no realizan una carrera administrativa. Asimismo, en el fundamento 74 precisa que no toda persona que realiza función pública se encuentra en la carrera administrativa. El artículo 39 de la Constitución señala que todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la nación, pero no señala que todos estos realicen carrera administrativa. En consecuencia, no corresponde mantenerse en la ley de servicio civil a los trabajadores obreros de los gobiernos municipales. Concluyen así los fundamentos del Tribunal Constitucional, que podrían decirse entonces que los obreros de los gobiernos regionales y gobiernos locales deben estar incluidos en el régimen de servicio civil. Por las razones expuestas, la Comisión considera que hay una contradicción entre los fundamentos que desarrolla el Tribunal Constitucional en su acápite segundo sobre el caso de los obreros de los gobiernos regionales y gobiernos locales, en su sentencia recaída en los expedientes 25-2013, 3-2014, 17-2014, página 28-29, que resuelve declarar fundada la inconstitucionalidad del primer párrafo de la primera disposición complementaria final de la ley 30.057. No hay fundamento claro y preciso en la sentencia por la cual se incluya a los obreros de los gobiernos regionales y gobiernos locales en los alcances de la ley de servicio civil, CIRVIR. Por estas consideraciones, el predictamen, mediante un texto sustitutorio, propone lo siguiente: artículo único. Régimen laboral de los obreros de los gobiernos municipales. Precise que los obreros de los gobiernos municipales no están comprendidos en el régimen laboral establecido por la Ley de Servicio Civil, ley número 30.057. Se rige por el régimen laboral privado del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Finalmente, señor presidente, quiero precisar lo siguiente: el título de la fórmula legal dice: ley que precisa el régimen laboral de los trabajadores de las municipalidades. Debe decir: ley que precisa el régimen laboral de los obreros de los gobiernos locales. Señor presidente, solicito a la representación nacional el voto favorable al dictamen de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. Muchas gracias. Gracias, congresista Lapa. Se da el uso de la palabra. Si algún congresista quiere hacer un uso de la palabra. Congresista Salazar. Congresista Salazar, como autora del proyecto, va a hacer uso de la palabra durante 5 minutos. Gracias, presidente. Este proyecto de ley es un proyecto que busca reivindicar el régimen laboral de los obreros municipales, y este proyecto tiene por objeto precisar el régimen laboral de los obreros municipales que pertenecen al régimen privado y no al régimen servir. Desde el año 30 ellos han sido obreros que trabajan para dar la limpieza, el orden y el ornato de todas las ciudades de nuestro país. Y lamentablemente, cuando se presentó el proyecto de ley y se hizo luego la ley Servir, hay algunas municipalidades que los incluyen como trabajadores del régimen Servir, y en algunas municipalidades, haciendo uso y abuso de esta ambigüedad y falta de precisión, han generado en despidos arbitrarios a los trabajadores obreros. Entonces, este proyecto de ley precisa que
todos los obreros municipales de los gobiernos locales y que ya está expreso en la ley de las municipalidades pertenecen al régimen privado. Por lo tanto, apreciados colegas parlamentarios, solicito y exhorto a cada uno de ustedes el voto por unanimidad para que se precise el régimen laboral de los obreros municipales. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Salazar. Tiene la palabra congresista Lescano. Señor presidente, tal como aparece del dictamen que nos trae la Comisión de Trabajo, se trata de una propuesta para precisar, no para crear un régimen especial a favor de los obreros municipales. Está precisando. ¿Por qué, señor presidente? Porque los obreros municipales serán regulados conforme a la Ley Orgánica de Municipalidades bajo el ámbito del Decreto Legislativo 728. No se le puede aplicar la Ley del Servicio Civil. La Ley del Servicio Civil es para quienes hacen carrera administrativa, es decir, ascienden, pasan de auxiliares a técnicos a nivel profesional. Los obreros municipales no hacen carrera administrativa, tal como lo ha referido también alguna sentencia del Tribunal Constitucional. Y consecuentemente, señor presidente, si la Ley Orgánica de Municipalidades está refiriendo que ellos están bajo el amparo del Decreto Legislativo 728, no hay ninguna razón técnica para pasarlos a la Ley del Servicio Civil. Así dice, señor presidente, no solamente a la Ley Orgánica de Municipalidades, como refiero, sino también resoluciones del más alto Tribunal Constitucional del país. El proyecto de ley dice eso. Señor, aclárese, precísase, determínese que los obreros no están en la Ley del Servicio Civil, están 728, porque algunos municipios trataron de abusar, tal como se ha dicho, pasándolos a la Ley del Servicio Civil y restándole una serie de derechos laborales ya ganados. Esperemos que la representación nacional ampare este proyecto que aparece en el dictamen correspondiente que estamos debatiendo y se pueda respetar, señor, los derechos laborales, como bien también se ha dicho, de gente sencilla, humilde, que los vemos desde muy temprano en las ciudades, cumpliendo con la labor del ornato, de los jardines, de la limpieza pública y muchas labores que son importantes para la ciudad, porque las ciudades ahora tienen que convertirse en lugares donde se viva bien, pues, donde haya condiciones para darle calidad de vida a los peruanos. Y los obreros cumplen una brillante tarea en ese sentido, se enferman, no tienen a veces un seguro, señor, que pueda cubrir adecuadamente, ¿no?, el requerimiento que tiene que hacerse por parte de la familia, por parte del trabajo físico que hacen, y nosotros vamos a respaldar, como siempre, este proyecto para hacer justicia a los trabajadores, señor, más pobres del Perú. Esperemos que la representación nacional, por unanimidad, pueda apoyar a los obreros municipales del Perú. Muchas gracias, señor. Gracias, congresista Lescano. Tiene la palabra el congresista Apaza, quien tendrá un tiempo de 5 minutos en su condición de autor del proyecto 2169. Gracias, señor presidente. El Frente Amplio, consecuente, coherente en defender los principios y el respeto irrestricto a los derechos laborales, me encomendó presentar este proyecto. Este proyecto se recoge la necesidad, las aspiraciones y el respeto que debe hacerse con la ley referente a estos trabajadores que han sido vapuleados, estropeados, vulnerados sus derechos durante muchos años, desde los años 90, cuando se hace la Constitución, que tantos objetos y objetivos, según ellos, han tenido. Pero nosotros los trabajadores les hemos demostrado a las autoridades, a los que ostentan el poder, que los trabajadores municipales no tienen una carrera administrativa. Son obreros que deben ser excluidos de la ley servil. Nosotros no entendemos, por ejemplo, que hay sectores de trabajadores como del SBS, como del BCR, como otras entidades, por no decir el Congreso,
han sido excluidos de este servicio. ¿Y por qué no los trabajadores municipales? Por eso, ante la presencia de nuestros compañeros de clase, os pido, señor presidente, si nos permite, aplaudir y saludar a estos trabajadores que están en este momento esperando. Yo creo que estos aplausos y este sentimiento de franqueza demuestra la voluntad que debe tener el congresista que dice ser representante de las necesidades de los trabajadores. Aquí no se trata de quién presentó el proyecto, y saludo al ex vocera de Fuerza Popular, que también presentó el proyecto, en buena hora, y me alegra que una joven tan simpática esté, y ahí lo pueden ver, no, ahí está, la belleza no se oculta, ahí está. Al margen de este sentimiento, señor presidente, al margen de este sentimiento... Orden, por favor. Al margen de este sentimiento que podemos tener las personas de reconocer lo que es, también debemos respetar los derechos laborales. Ya lo ha dicho Johnny, lo ha dicho la representante de Fuerza Popular, que debe aprobarse este proyecto, señor presidente. Muchísimas gracias. Gracias, congresista Apaza. Tiene la palabra el congresista Hernando Ceballos. Presidente, en la misma línea del congresista Apaza, y efectivamente como parte de un tema principista del Frente Amplio, nosotros no podemos pasar este absurdo que se ha instalado en la realidad laboral de los obreros municipales, porque son despedidos, señor presidente, son despedidos sin posibilidades de negociación colectiva, son despedidos sin posibilidades de presentar ningún tipo de reclamo por sus condiciones laborales, y muchas veces, cuando hacen el trabajo más complicado, que es limpiar las calles, recoger la basura, no le dan las condiciones adecuadas. Entonces creo que acá se está corrigiendo un absurdo, pues, porque despedirlos anualmente por considerarlos parte de la ley Servir no tiene ningún sentido para un trabajador, para un obrero que tiene que limpiar las calles, tiene que ver con el ornato de la ciudad, y encima evaluarlos con capacitación, porque si no se van a la calle. Creo que lo que está pasando es hacer justicia, señor presidente, y además esto debería extenderse a los obreros de los gobiernos regionales, que explícitamente también han sido incluidos por el Tribunal Constitucional de manera errada. Son 70.000 obreros municipales a los cuales se les debe asegurar este derecho de participar efectivamente en la Ley Orgánica de Municipalidades, ampararse en el artículo número 37, y no como ahora, que son sometidos a un tremendo estrés y a despidos innecesarios, señor presidente. Gracias. Gracias, congresista Ceballos. Tiene la palabra la congresista Wilca. Gracias, presidente. Presidente, creo que queda claro el sentido de este proyecto, y nos gustaría que además en el debate esta precisión se exprese con total claridad, porque si bien es cierto el título del proyecto o del dictamen lo que señala es una exclusión a la ley Servir, lo que en realidad está haciendo esta iniciativa es sincerar algo que ya en sentencias tanto del Poder Judicial como del Tribunal Constitucional se había planteado, que la naturaleza de la actividad de los obreros municipales no coincide con el sentido de la ley Servir, porque la ley Servir justamente trata de la promoción de una labor de carrera administrativa dentro del Estado. Los obreros municipales no realizan una carrera administrativa, no van justamente en esa lógica de progresión que le exigimos a los funcionarios que tienen un rol administrativo en el sector público. Entonces, esa es la precisión que hoy se está demandando con esta norma, y creemos que es una precisión de justicia, presidente, por dos razones. En primer lugar, como hemos dicho, son actividades
naturaleza diferente. Pero en segundo lugar, porque esta falta de precisión lo que estaba haciendo es que los obreros tuvieran que recurrir a procesos judiciales. Y entonces muchas de estas cosas, ¿no es cierto?, de controversias en relación, por ejemplo, a despidos, terminaban sí resolviéndose a favor de los obreros municipales, pero tras un proceso largo en el Poder Judicial, en el cual se invertían no solamente recursos humanos y económicos de quienes demandaban esto ante esas instancias, sino también del propio Poder Judicial, que tenía que ver cómo había una carga innecesaria de procesos que se ventilaban ahí. Entonces, esperamos con esto, presidente, que termine de ser zanjada esta controversia aparente, que como digo nuevamente, ya había sido explicada en sentencias en favor de los trabajadores. ¿Para qué? Para que podamos abocarnos a la situación de fondo de los trabajadores obreros municipales en nuestro país, que como se conoce por información que ha sido presentada varias veces por el Estado, tenemos todavía trabajadores obreros municipales que ganan menos que el salario mínimo, presidente, y eso no puede permitirse. ¿Por qué? Porque hay un desorden enorme en los regímenes laborales, hay trabajadores que perciben, como decía, menos que el salario mínimo, trabajadores obreros municipales, algunos de ellos bajo el régimen CAS, algunos de ellos bajo el régimen 728, algunos bajo el régimen 276. Ese desorden no solamente es perjudicial, presidente, para nuestro Estado, para la capacidad de administrar adecuadamente la labor de los funcionarios públicos, sino también, por supuesto, para los trabajadores, que son los más perjudicados. Esta es la razón, presidente, por la cual nuestra bancada en este caso va a apoyar este proyecto, pero como digo, lo que falta acá es ver la situación de fondo de los trabajadores en nuestro país, en el sector público en general, pero más aún los que tienen la situación más vulnerable, como los obreros municipales, a quienes respaldamos y respaldaremos también en otras iniciativas que planteen a este Congreso. Muchas gracias. Gracias, congresista Wilca. Tiene la palabra finalmente el congresista Acuña. Gracias, presidente. Presidente, obviamente este proyecto es viable, ya fueron muy bien expuestos por ambos autores y por lo visto tienen respaldo de la mayoría o la totalidad del Parlamento. Simplemente acá hay un tema de precisión, señor presidente. Acá en el título que nos presentan del artículo de esa ley se denomina de la siguiente manera. Se dice que es ley que precisa el régimen laboral de los trabajadores de las municipalidades. Ahí es importante, señor presidente, la precisión, porque nosotros sabemos muy bien que existe un artículo único, pero el título nos puede llevar a una interpretación errónea. Y es por eso que sería importante buscar y puede llevar a una ampliación si lo llevamos con ese título, porque se puede llevar a que es a todos los trabajadores municipales, ya sea administrativo y obrero, cuando sabemos que esta ley únicamente es para el obrero que trabaja en la municipalidad, y es por ello que sí solicito que exista una modificatoria en el cual sería que el título de la norma se precisa, que la ley que precisa en régimen laboral de obreros municipales. Es por eso que al presidente de la comisión le quiero solicitar esa precisión, esa modificación, para que el cambio vaya por ahí, en el cual se precise que esto es únicamente al régimen laboral de obreros municipales. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista Acuña. Estaba cerrada la lista de oradores, pero en vista que no había ningún orador de la célula parlamentaria aprista, tiene la palabra el congresista Rodríguez. Presidente, me solicita una interrupción el congresista del Castillo y que, si usted lo permite, la Tiene la interrupción, congresista del Castillo. Sí, muchas gracias. La sustentación del apoyo de la célula parlamentaria la va a hacer mi compañero Elías Rodríguez, pero yo no quiero dejar de mencionar mi aprecio por los obreros municipales, por la Federación Nacional de Obreros Municipales del Perú, con los cuales yo como alcalde, tanto distrital como provincial, he trabajado de cerca. Tuve el gusto como alcalde de Barranco de reponer a decenas de trabajadores obreros en ese tiempo, y en la Municipalidad de Lima igualmente. Ellos saben muy bien que la relación laboral que los trabajadores municipales en general, no solamente los obreros, tuvieron en la gestión aprista fue de excelencia, de mutuo respeto y de las mejores condiciones de trabajo. Si es que si esta ley ahora significa reivindicar y mejorar esos términos, en buena hora. Nuestro saludo a los autores que han propuesto esta norma y sin duda nuestro aprecio y respaldo y respeto a los trabajadores que trabajan a veces en condiciones
Para que continúe el segundo minuto. Digo que trabajan en condiciones adversas y no dejo de pensar, señor presidente, que aparte de ellos hay muchos otros que trabajan para Service, que trabajan para empresas que tercerizan y que a veces no se cumple con esos trabajadores que a veces están recogiendo la basura en las calles los derechos laborales que correspondan. Eso también hay que pensarlo y es un encargo para la Comisión de Trabajo del Congreso. Gracias, compañero. Gracias, congresista del Castillo. Para que continúe el congresista Rodríguez. Señor presidente, como corresponde desde hace varias oportunidades que la ley Servir es motivo de proyectos de ley o pedidos de exclusión de sus alcances, que como determina de forma taxativa, todos están comprendidos dentro de la ley Servir. Esta norma hace justicia y establece que de manera especial los trabajadores, que como aquí se ha dicho son la mayoría y no realizan trabajo en un orden de carrera administrativa, es que precisa de manera clara de que se regulan solamente por los alcances del decreto legislativo 728 y la 276. En ese sentido, no podía ser de otra manera, la bancada del Partido Aprista Peruano también expresa su saludo, su apoyo y voto de aprobación por esta norma que recoge justicia precisamente a quienes más trabajan en un municipio, a quienes hacen la labor más dura en la ciudad y quienes con esta ley se hace justicia, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista Rodríguez. No habiendo más oradores, tiene la palabra congresista Tucto. Tiene la palabra congresista Tucto. Saludo, colegas congresistas. Es reiterativo en realidad tener que felicitar a los autores de este proyecto y viniendo de la bancada del Frente Amplio, consecuente, como dijo nuestro compañero Apaza, con los compañeros y con los hermanos de clase que son los trabajadores. En ese sentido, señor presidente, quiero yo hacer una denuncia que viene circulando por las redes sociales y a nivel nacional a través de la prensa. Si estamos legislando a favor de los trabajadores, de los que menos ganan en el país, y sabemos muy bien que hay trabajadores en el país, trabajadores municipales, obreros municipales, como dijo la congresista Wilca, que ganan menos que el salario mínimo vital. E incluso están algunos, aún persisten en la modalidad del servicio de no personales 728. Entonces, en esta situación no se puede seguir. Hace falta legislar, hace falta tener en claro una nueva ley, un nuevo régimen público para especificar y corregir todos estos errores que se tienen en contra de los obreros, implícitamente y explícitamente. Por otro lado, presidente, es importante recalcar que a nivel del país, tanto en el sector de educación, en las municipalidades, se está contratando personal obrero, personal profesional no peruano, dejando de lado a los trabajadores peruanos. Y me refiero explícitamente a los ciudadanos extranjeros, que de mi parte no tengo nada contra ellos, pero primero debe ser el país, presidente. Primero debemos ser los peruanos, primero debemos de crear puestos laborales, brindar puestos laborales para los peruanos. Y ya en la medida que nos sobra a los peruanos, en la medida de nuestras posibilidades, pensar, ayudar a los ciudadanos extranjeros. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Tucto. Habiéndose agotado, orden por favor, habiéndose agotado el uso de la palabra, congresista Chefer, me está solicitando una cuestión de orden el congresista del Castillo. Congresista del Castillo, para que nos explique la cuestión de orden, por favor. 10 segundos. Fue pertinente la intervención del señor Acuña en precisar que sea obreros. El proyecto viene trabajadores municipales, obreros municipales, pero acá le han agregado de los gobiernos regionales también. Nadie ha dicho este agregado, recién viene, pero llamo la atención que hay un cambio, ojalá haya una justificación. En cuanto a la xenofobia, no tengo sino que rechazarla,
porque lamentablemente viene de la dictadura de un país que el día de hoy, la República Hermana del Ecuador, se ha retirado del ALBA en protesta contra la dictadura venezolana. Congresista Schaeffer, ¿otra cuestión de orden? Tiene la palabra. Gracias, presidente. Saludar esta iniciativa. Yo he sido trabajadora de una municipalidad durante 8 años y los obreros municipales tienen la gran labor de ordenar, de cuidar y hacer que la ciudadanía tenga una buena calidad de vida, presidente. Y rechazar tajantemente esas expresiones xenofóbicas del congresista Tucto, porque uno no da lo que le sobra. Qué lástima si a él le enseñaron en su hogar de dar lo que te sobra. Eso no habla bien de la persona, presidente. Y especialmente que esta bancada a la cual él representa son uno de los causantes que este país haya destinado dinero que hoy día podría salvar a esas personas con cáncer, a esos niños que se mueren de hambre. Gracias, presidente. Tiene la palabra el congresista Lapa Inque, presidente de la Comisión de Trabajo. Señores congresistas, no vamos a estar de alusión en alusión porque tenemos que avanzar. Por favor, tiene la palabra el congresista Lapa. Una interrupción. Aló. Una interrupción. No se le da la interrupción, tiene el uso de la palabra. Sí. ¿Ah? Señor presidente, habiendo escuchado las participaciones, se acepta la petición del congresista Hernando Ceballos incluir a los obreros de gobiernos regionales. Asimismo, se acoge la propuesta presentada por el congresista Richard Acuña. El texto sustitutorio que se ha repartido, señor presidente, todos los colegas lo tienen, solicito al voto. Habiendo finalizado el debate, los señores congresistas se servirán marcar su asistencia para proceder a votar. Bien, en estos momentos la representación nacional procede a registrar su asistencia a través del sistema electrónico, del tablero electrónico, para posteriormente realizar la votación de los proyectos de ley 2169 y 2853 de la Comisión de Trabajo, iniciativas de los grupos parlamentarios Frente Amplio y también del Grupo Parlamentario Fuerza Popular, que plantean precisar el régimen laboral de los obreros municipales. Originalmente la ley establecía que los obreros no estaban comprendidos en esta norma, luego a través de una sentencia del Tribunal Constitucional se les incluyó. En consecuencia se señala que no corresponde mantenerlos en la ley del servicio civil, ya que no siguen una carrera pública. Al respecto, la congresista Milagros Salazar, una de las autoras de esta iniciativa, precisa que el régimen laboral de los obreros... Se va a cerrar el registro de asistencia. Asistencia cerrada. Se cerró la asistencia. No están comprendidos en el servicio civil y se rigen bajo el régimen... Han registrado su privado. asistencia 88 señores congresistas al voto. Señores congresistas, se encuentran en las galerías diplomáticas la Red Humanista por Latinoamérica, organización que engloba jóvenes líderes políticos de 18 países de la región a favor de promover los valores humanistas, la democracia y la defensa de los derechos humanos. Se encuentran acompañados de la congresista Mercedes Arao Fernández. Se va a proceder al cierre de la votación.